Feliz sábado. Estábamos viendo acerca de cómo a veces se distorsiona un poco la palabra mayordomía. No ocurre acá, pero en muchas iglesias, cuando se anuncia que va a haber una semana, mini semana o temas de mayordomía, por lo general, muchas personas, muchos hermanos dicen, no, van a hablar otra vez de diezmo, van a hablar otra vez de dinero. En realidad la palabra de mayordomía o la palabra mayordomía implica mucho más que eso. Y tiene que ver como un resultado de nuestra relación con Dios. No es simplemente un asunto de dinero, no es simplemente un asunto de cuidar nuestros cuerpos, porque se lo ha resumido en las 4T, ¿verdad? Tiempo, templo, talentos y tesoro. Pero sin embargo, la palabra mayordomía va mucho más allá. La Biblia nos enseña acerca de lo generoso que ha sido Dios. Dios, cuando crea al hombre, ya le había creado un mundo perfecto. Dios no es aquel que pide sin antes dar. Entonces Dios crea al mundo, crea un mundo perfecto, lo pone al hombre de administrador. Pero el hombre cuando peca, le traslada esa administración ¿a quién? A Satanás. Y él se adueña no solamente del mundo, sino que le da un nuevo diseño. El diseño original del mundo, cuando Dios lo forma con ese mundo perfecto, tenía el diseño del cielo. Y habíamos visto un texto de Ellen White en El Camino a Cristo donde dice que aquello, la labor más placentera de los ángeles del cielo, es lo que para el ser humano egoísta puede considerarse una obra denigrante. Por lo tanto, la obra o la forma de proceder de este mundo está muy distante de las leyes de Dios. Es totalmente diferente. Entonces, hagamos de cuenta de que cuando Satanás toma este planeta, se adueña de él a través de la mentira y el engaño, a través de convencer a Adán y a Eva de hacerlos pecar, le pone un diseño personal. Habíamos visto también que Dios, cuando crea el mundo, solamente ordena, sea la luz, sean los árboles, y no da detalles para que esto sea algo perfecto. ¿Por qué? Porque un Dios perfecto, un Dios omnipotente, no puede producir algo que no sea perfecto como Él. Entonces no había necesidad de que Dios diera detalle en el momento que está creando. ¿Por qué? Porque un Dios perfecto solamente puede hacer algo perfecto. E inclusive cuando hizo al hombre, lo hizo perfecto. Y habíamos visto también que cuando le pone o lo rediseña Satanás a este mundo, le pone con letras grandes la palabra ¿qué? Egoísmo. Y el ser humano se volvió egoísta. Tan egoísta que Dios tuvo que destruir toda la humanidad. Porque si no lo hacía, todo el mundo se volvía malo y no se podía cumplir la promesa de Génesis 3:15, donde dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. No hubiera habido una simiente buena, capaz de dar paso al nacimiento del Mesías. Por eso, las últimas 8 personas honestas, creyentes, que sirvieron a Dios, Dios las preservó a través del diluvio y a través del arca. Eso habíamos visto anoche. Habíamos visto también acerca de la promesa que Dios hace en el momento que nosotros somos obedientes. No es solamente una promesa, es una realidad. Y habíamos leído Deuteronomio capítulo 28, y quiero empezar por ahí nuevamente. Los invito a abrir sus Biblias. Deuteronomio capítulo 28. Y versículos desde el 1 hasta el 6. Esto es una realidad, esto no es una promesa. Esto es lo que Dios quiere que nosotros estemos conscientes.
En uno de sus escritos, Ellen White, exactamente en el deseo de toda la gente. A veces no doy todas las citas concretas por dos razones. Una, porque quiero despertar a ustedes el deseo de buscar los textos de Ellen White y que ustedes vayan a leer. Y en segundo lugar, porque el tiempo no nos alcanzaría si yo empiezo a dar cada cita del espíritu de profecía, porque muchas veces algunas de estas citas se repiten en varios de sus escritos. Pero dice que el propósito de Dios es que sus criaturas, sus hijos, estén conscientes de cuánto vale. Y a veces leemos la Biblia y leemos lo que dice allí y no tenemos conciencia de que Dios está hablándonos de una realidad. Y esto es una realidad. 28 desde el 1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Cuáles son? Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. En otras palabras, tú eres bendito no importa dónde te encuentres, en la ciudad, en el campo, en la playa, etcétera, etcétera. En cualquier lugar donde tú vayas eres bendito, y no porque lo dice este servidor, sino porque así lo dice Dios en su palabra. Bendito el fruto de tu vientre, versículo 4. El fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás tú en tu entrar y bendito en tu salir. ¿Qué dice? Somos personas bendecidas. Y no con cualquier bendición, no con bendición de algún ser humano o de algún líder religioso. Benditos somos porque Dios nos ha bendecido. ¿Creemos en Dios? Ahora la pregunta mejor. ¿Le creemos a Dios? Si le creemos a Dios, debemos estar conscientes que nosotros todos, y lo que nosotros somos y tenemos es bendito. Es bendecido por Dios. La esposa de un pastor me decía acerca de una necesidad que no era tan importante. Yo quisiera comprar esto, pero me hace falta, pero creo que no lo voy a comprar. Y yo le decía en forma de broma que era tacaña. Tacaña en mi país se utiliza para las personas que son aferradas al dinero, ¿verdad? Y yo se lo decía de broma porque sabía que no era así. Me enseñó una lección. Me dijo: no, es que a mi esposo le pagan de los diezmos, que es un dinero sagrado. Y nosotros no podemos malgastar en cualquier cosa el dinero que es sagrado. Pero viendo este texto, no solamente es para un pastor. Todos, como hijos de Dios, tenemos que ser meticulosos en los gastos. Y habíamos leído también un texto del conflicto de los siglos, donde dice que a veces el ser humano le entrega a Satanás tiempo, tesoros, talentos, que deberían ser entregados a Dios. ¿Por qué? El diluvio se produjo por causa del egoísmo, porque la gente antediluviana lo que hizo fue edificar casas, vanagloriarse a sí mismo. Y cuando ya vieron que estaban satisfechos, que ya no tenían más necesidad, venía otra, al punto de que se apropiaban a la fuerza de las propiedades de su prójimo. Y más que eso, se convirtieron en idólatras. El pecado más grande que nos impide acercarnos a Dios es el egoísmo. Y saben que a veces cuando enseñamos tenemos temor de hablar de lo que es nuestra responsabilidad con Dios, porque creemos que las personas, este es un día de visita, no hablemos de mayordomía porque es un día de visita. Porque pensamos que hablar de mayordomía es pedir. Seamos conscientes de algo. Dios es el dueño de todo. De eso estamos seguros, todos lo creemos, ¿sí o no? Dios necesita de tu dinero, necesita de ti, de tu talento. No necesita. Cuando Jesús va entrando, ¿verdad?,
a Jerusalén y le gritan, proclamándolo rey, los líderes religiosos sienten celo y le dicen, dile a estos que se callen. Y Jesús dijo, si estos callaran, las piedras hablarían. Dios no necesita ni de nosotros, ni de nuestro dinero, ni absolutamente nada, porque si nosotros calláramos, las piedras hablarían. Pero entonces, ¿por qué se habla de mayordomía en la iglesia? Porque es una bendición que nosotros necesitamos y que demuestra que estamos aptos para el cielo, o que no lo estamos. Hay una historia de uno de los migrantes que llegó a Estados Unidos buscando el sueño americano, y de verdad trabajó muy fuerte, era joven, trabajó muy fuerte, hizo unas inversiones y le fue tan bien que se convirtió en millonario. Compró una cadena de noticias internacional, después de eso hizo inversiones en el Medio Oriente, en lugares donde había petróleo, pero no le alcanzaba el tiempo. Y esta es una historia real. Cuando ya acumuló mucho dinero, no sentía la satisfacción. Él pensaba que al convertirse en millonario y lograr el sueño americano ya iba a sentir satisfacción, iba a sentirse contento, pero no sentía satisfacción. ¿Qué más puedo hacer? Una persona que había conocido cuando él todavía no era millonario, le pidió que donara unas sillas de ruedas porque tenía una fundación. Esta persona se encargaba de hacer el bien a otras personas, de buscar personas que necesitaban y poder ayudarlas, y a través de su fundación los ayudaba. Y le dijo, mira, estamos necesitando unas sillas de ruedas, si tú puedes donarlas. Y él dijo, bueno, ¿por qué no? Tengo tanto dinero, las voy a donar. Y donó 300 sillas de ruedas. Y él le dijo, pero mira, si tú estás donando estas sillas, lo más justo es que en el momento que vayamos a entregar a las personas de capacidades especiales, tú estés allí. No, le dice, yo, en realidad yo te voy a donar eso porque te conozco y porque quiero hacerlo, pero yo no tengo tiempo. A última hora, este señor como que se arrepintió, dijo, bueno, y si voy a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué día es? Tal día vamos a entregar en tal lugar. Ok, yo te voy a acompañar. Y se fue. Y cuando vio a las personas necesitadas de las sillas de ruedas, eran personas que tenían muchas necesidades, mientras él no tenía en lo económico ninguna necesidad. Pero vio la felicidad en el rostro de aquellas personas al recibir una simple silla de ruedas. Y por primera vez se sintió una persona valiosa. Y fue el comienzo para que esta persona haga también su propia fundación y empiece a ayudar. Y en ese momento él dijo que había encontrado su razón de ser en este mundo. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que el acumular riquezas no le había dado felicidad. Y quizás hubiera, de no ser por este amigo que lo invitó a hacer aquella actividad de benevolencia, hubiera muerto como tantas personas que en el momento de morir, después de haber conseguido todo en el aspecto material, se dieron cuenta que jamás fueron felices. Entonces la pregunta es, ¿será que al hablar de generosidad estamos molestando a la gente o le estamos dando una oportunidad de ponerse en armonía con las leyes del cielo? Fue una bendición para aquel hombre que su amigo lo invitara a donar unas sillas de ruedas. Él vio el valor de servir. Y eso es lo que hacen los ángeles, y eso es lo que Cristo vino a hacer. Cuando sus discípulos estaban peleando de cuál era el mayor, de cuál quería ser el principal en su reino, les enseñó cuál era la ley del cielo. Cualquiera que quiera ser primero tiene que ser ¿quién? El servidor de todos. Y yo quiero invitarlos a abrir en el libro de Hechos, capítulo 10. Hay este pasaje, valga la oportunidad para hacer una aclaración. El mundo cristiano lo utiliza para decir que podemos comer de todo porque Dios ha limpiado todo. Vamos a ver qué dice la Biblia. Hechos capítulo 10 y desde el versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana,
piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Quién era Cornelio? Cornelio no era judío, no era, según el pueblo judío, no era una persona creyente o digna de la salvación. Era un hombre considerado un gentil. Y como muchas veces los judíos le decían a los gentiles, porque creían que no tenían esperanza de salvación y no merecían la salvación, que ellos eran los únicos que podían ser salvos, le decían perro. Era uno de estos hombres. Pero dice la Biblia en el versículo 2, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿A qué pueblo le hacía limosna? Al pueblo judío. A ese pueblo que de pronto lo miraba con menosprecio, él le hacía limosna. O sea, era generoso. Y viene el ángel en visión, no le aparece directamente, él ve como una visión. Y miren qué es lo que le dice el ángel en la última parte del versículo 4. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Últimamente se ha tergiversado el concepto de limosna. Limosna es el sueltito actualmente, ¿no? El sueltito, el que ya me sobró, que tengo por aquí, eso es la limosna. Y muchas veces en algunas iglesias, pues cuando recogen la limosna, eso es lo que la gente da. En el concepto antiguo, limosna era un gesto de generosidad mucho más allá, mucho más amplio de lo que ahora conocemos como limosna. Pero este hombre dice que hacía limosna al pueblo, o sea, al pueblo judío. No le interesaba a él cómo lo traten, pero él hacía limosna y que él oraba. Dice que era la hora 9, más o menos en nuestro tiempo, sería aproximadamente 3 de la tarde. Porque las horas se contaban desde las 6 de la mañana, primera hora, segunda, 9 de la mañana era tercera, 12 sexta y 3 de la tarde era la hora 9. A la hora 9 fue cuando Jesús murió, si recordamos nosotros, ¿verdad? Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tu oración y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. Eso quiere decir que hay un registro en el cielo de todo lo que nosotros hacemos. ¿De qué manera? Ya vamos a ver. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Pedro tenía que darle una lección a este hombre, pero Pedro no sabía. Le dice, y aquí hay lecciones importantes. La primera, el ángel pudo haberle predicado. Si ya fue al encuentro con él a darle una noticia que sus limosnas habían subido a la presencia de Dios, le hubiera predicado, ya estaba ahí el ángel. Pero esa labor y ese privilegio Dios se lo reservó al ser humano, a ti y a mí. ¿Cuánto hubiera querido el ángel haberle dicho lo que le tendría que decir Pedro después? Pero Dios le dijo: no, esa no es tu labor. Ese privilegio se los vamos a dar a mis hijos de la tierra. Y tiene que mandar por Pedro. Y lo que dice el versículo 6 es quién era Pedro, quién era el dueño de la casa donde estaba posando Pedro. O sea, Dios conoce cada detalle de quién vive en tu casa, de cómo vive, absolutamente todo. ¿Cuál es tu dirección? ¿A qué te dedicas? Porque dice que es de cierto Simón curtidor. Esa era la tarea del dueño de la casa. Los dos se llamaban Simón, pero el uno era Simón Pedro, el otro era Simón el curtidor. Entonces Dios conoce absolutamente todo. Y quiero entrar más adelante a los versículos del 9.
Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, más o menos entre las dos ciudades, entre Jope y Cesarea, habían alrededor de 50 kilómetros. Recordemos que en ese entonces andaban a pie. 50 kilómetros a pie les tardaba más o menos 2 días. Dice el versículo 9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Esto es mediodía, ¿verdad? Cerca de las 12, más o menos, muchas personas comen a las 12 del día. Entonces Pedro dice que se subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, o sea, algo como una visión también. Dios le da primero una visión a Cornelio y también le da, pero al día siguiente, Dios ya le había dicho a Cornelio, manda a ver a Pedro. A Pedro todavía Dios no le había dicho nada. En ese momento, dice el versículo 11, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a tierra. Y miren que este texto lo utiliza el mundo cristiano para decir que ahora podemos comer de todo. Insectos, serpientes, de todo, no importa. Tú puedes comer de todo, porque aquí en este pasaje, miren lo que dice. El cual había de todos, versículo 12, los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Qué oportuno que es Dios. Pedro estaba con hambre. Le estaban preparando algo de comer y le dijo, levántate, mata y come. Pedro pudo haber dicho, Señor, con el hambre que tengo, claro que me voy a comer lo que tú me pongas delante. Pero miren lo que dice la Biblia. Versículo 14. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Con este pasaje, el mundo cristiano dice que Dios supuestamente limpió todo. Versículo 16, esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. 3 veces Dios le dice, levántate, mata y come. 3 veces Pedro le dice no. Y esto se hizo por 3ª vez, fue recogido. Versículo 17, aquí está una parte de los 2 versículos que son centrales. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí que los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaban por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Todavía Pedro no entiende la visión. Eso dice las Sagradas Escrituras. ¿O estoy mal? Sí están conmigo, ¿verdad? Ok. Pedro no entendió. Estaba pensando qué significaba esa visión, pero le tocan a la puerta y se quedó sin entender. Y muchas personas dicen, no, es que con eso ya podemos comer de todo. ¿Saben que hay un país donde efectivamente comen de todo? Y es China. Todo lo que se mueve y a veces cosas que ni se mueven. ¿Qué pasó con China? Por las décadas del 40, 50 y 60, China tuvo una de las crisis más grandes, donde la gente verdaderamente se moría de hambre. Y empezaron a comer todo. Me imagino que para las primeras personas que tuvieron que enfrentar esa hambre y comer cosas que no estaban acostumbrados fue bien difícil. Pero las nuevas generaciones, viendo que sus antepasados comían eso y ya desde pequeños le enseñaron a comer, ya no tuvieron problema, ya crecieron acostumbrados. A veces cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras, cuando las leemos por primera vez y descubrimos verdades, como decía hoy en la clase, estas verdades, dado que el mundo está al revés, como que caminemos de cabeza, con las manos en lugar con los pies. Así de drástico muchas veces nos resultan las verdades que dicen las Sagradas Escrituras. Y a veces pareciera que hay pretextos, ¿no?, para decir esto es así, porque mucha gente se apoya de un texto bíblico mal interpretado, y aquí estamos leyendo uno de tales. Versículo 19, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues, y desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo
los he enviado. Para los que dicen que el Espíritu Santo no es uno de los seres de la deidad, ¿quién le habló aquí? A Pedro. Le habló el Espíritu. Si fuera una fuerza, la fuerza no habla. Si fuera un viento, el viento tampoco habla. El Espíritu le dice a Pedro, levántate y anda. ¿Por qué suceden todas estas cosas? Porque Pedro, en su concepción, por más que había predicado, había ganado 3.000, se habían convertido 3.000 personas en su primer discurso, seguía todavía con la idea del judío que el gentil no tenía opción ni esperanza de salvación. Y aquel hombre a quien Dios le había enviado un ángel a través de una visión y había estado contento con sus limosnas, era un gentil, era un romano, era un soldado. Un centurión era un soldado romano que tenía a cargo alrededor de 100 soldados más. Él era el encargado de ese pelotón, como podríamos decir hoy día. Era una persona que tenía un grado de responsabilidad mayor que un simple soldado. Pero era un hombre creyente porque dice que daba limosna y oraba. La oración era exclusiva también de los judíos. Eso quiere decir que este hombre en algún momento tuvo un encuentro con Juan el Bautista, o con Jesús, o con alguno de los discípulos. Pero él conocía el mensaje, pero no completo. Necesitaba un estudio bíblico y el encargado de irle a dar el estudio bíblico era Pedro. Pero Pedro, con sus tradiciones, no estaba en capacidad todavía de dar el estudio. Por eso decía, a veces cuando hablamos de mayordomía no tenemos la idea clara y por eso creemos que estamos ofendiendo a la persona hablarle de mayordomía. Y anoche habíamos visto que la primera mayordomía que le pone a Adán y a Eva es el tiempo. ¿Por qué? Porque le da 6 días y se separa uno para sí mismo. Y habíamos visto también que el tiempo no solamente es el sábado, era la comunión diaria con Dios. Y ese sábado no es para los judíos como el mundo cristiano hoy día enseña. Lo separó Dios antes del pecado y antes de que siquiera se pensara en el pueblo judío. La palabra judío ni siquiera existía en el diccionario de ese entonces. Y Dios los pone como el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Por lo tanto, es imposible que haya sido solamente para los judíos. Aparte de que el sábado lo seguiremos guardando en el cielo. Y decir que Dios hace algo al comienzo, lo anula en la parte media y después lo vuelve a retomar, eso es rebajar a un Dios al nivel del ser humano, inconstante, sin planificación, que las cosas no le salen y que tiene que cambiar de opinión. Y Dios no es así. Un Dios todopoderoso, eterno y omnipotente no puede tener esas cualidades. Aquí hay lección, ¿por qué? Porque aquí está hablando de ¿qué? De talentos. Está hablando de alimento también incluido, pero si la gente quiere hablar de alimento, Dios hace una separación. Pero cuando Pedro lo entiende, en el versículo 28, no vamos a leer todo. Y le dijo el versículo 28, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Cuál era el mensaje de la visión? Enseñarle a Pedro que a ningún hombre llame a común o inmundo. No enseñarle a Pedro que debe comer de todo. Y el mundo cristiano con su concupiscencia, no estoy juzgando, pero eso dice la Biblia, como le encanta y tiene un apetito desmedido, que va en contra inclusive de lo que Dios estableció, lo utiliza para decir que Dios le autorizó a Pedro comer de todo. El mensaje no está ahí, está en el versículo 28. Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo, porque Dios vino aquí a limpiar al hombre y al ser humano, no a los animales. ¿Por qué? Porque de los animales va a ser una nueva creación. En el hombre vino a ser una transformación.
¿Cuántas veces el hombre solamente por su concupiscencia se pone a nivel de los animales? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Pero hay muchas personas que creen que ese versículo dice porque de tal manera amó Dios al perro, amó Dios al cerdo, que lo vino a limpiar para que se lo pueda comer. Eso no es así. Job 14:4. Hablando de limpiar y de la idea que tienen las personas de que Cristo vino a limpiar los animales para que nosotros podamos comer. Job 14:4 dice, ¿quién hará limpio lo inmundo? ¿Cuál es la respuesta que da ahí? ¿Puede Dios irse en contra de lo que Él mismo ha dicho? No, Dios no se contradice. Pero a veces nosotros escuchamos predicaciones que predican a un Dios tan pequeño que es improvisado. Ay, me salió mal esto. Vamos a corregirlo de esta manera. Dios no es así. Inclusive, el sacrificio de Cristo estaba previsto antes de la fundación del mundo. Y hablando de limosna, vamos a buscar Mateo capítulo 19 y versículos del 16 en adelante. Es un pasaje muy conocido, por lo tanto no nos vamos a detener, pero es necesario citarlo. Entonces vino uno y le dijo, maestro, bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dice, miren lo que le responde Jesús. Versículo 21. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Hay una controversia en el mundo cristiano respecto de si se puede o si somos perfectos o no somos perfectos. Si se puede ser perfecto aquí o no se puede ser perfecto. ¿Y qué dice aquí el texto en el versículo 21? Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Dios quiere que seamos pobres para ser perfectos. Si este hombre rico vende todo lo que tiene, lo reparte a los pobres, va a ser pobre también. Ese es el concepto de perfección que tiene Dios. ¿Qué piensan ustedes? Jesús al joven rico lo quería poner en armonía con la ley del cielo. Esa ley que dice Ellen White que para nosotros puede parecernos como ¿qué? Como humillante. ¿Quieres ser perfecto? Haz esto. A veces no queremos hablar de la perfección. ¿Por qué? Porque lo que Dios pide para ser perfecto no nos gusta. El mismo Job. Volvamos al libro de Job. Capítulo 1, versículo 8. Miren el concepto que tiene Dios de Job. El primer texto que leímos del joven rico lo dice Jesús. Si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y entrégalo a los pobres. Job 1:8 dice, y Jehová dijo a Satanás, primero habló el primer texto de Jesús, ahora habla Dios. ¿No has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Qué dice Dios ahora? ¿Quién era Job? Un hombre perfecto y recto. La pregunta es, ¿está de acuerdo con lo que decía Jesús o no? ¿Se están contradiciendo? No. Varón perfecto y recto es Job. Y al joven rico Jesús le dice, ¿quieres ser perfecto? Vende todo lo que tienes. Pero si Job era un hombre millonario, ¿por qué Job sí podía tener dinero y el joven rico no? Porque la transformación tiene que venir desde el corazón. Miren quién era Job. Capítulo 29. La perfección de Job. Versículos del 12 hasta el 17. En realidad el capítulo 29 dice todo, pero yo quiero solamente centrarme en algo esencial. ¿Quién era Job? Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí y al corazón de la viuda yo daba alegría. ¿De qué manera creen que Job hacía esto? Me vestía de justicia y ella me cubría, como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia y quebrantaba los colmillos del inicuo
y de sus dientes hacía soltar la presa. Decía yo, en mi nido moriré y como arena multiplicaré mis días. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas y en mis ramas permanecía el rocío. Era parte de la actividad de Job. Job mostraba que era un ser perfecto porque su vida entera estaba dedicada a servir a otros. Y Jesús dice que cuando Él venga pagará cada uno según ¿qué? Su obra. Y los de la derecha les dirá, venid a mí, bendito de mi Padre, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve desnudo, etcétera, etcétera. Y estas personas le dirán, Señor, pero cuando te vimos así, ¿cuándo yo hice eso? Cuando lo hiciste a uno de estos más pequeños, conmigo lo hiciste. Paradójicamente, el mundo cristiano también está en otra controversia de si la salvación es por fe o por obras. La justificación es por fe, pero la salvación es por obra. Y no estoy hablando herejía, porque las obras es resultado de tu fe, resultado de una fe que obra. Muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré mi fe por mis obras, dice la Sagrada Escritura. ¿Cuál es la ley del cielo que Dios quiere implantar en nosotros? Es la transformación mostrada a través de las obras. ¿Y cuáles son las obras? A través de nuestros semejantes, a través de la iglesia. Hay personas que tuvieron un encuentro y mostraron que en el encuentro con Jesús, el encuentro con Dios, nunca volvieron a ser las mismas. Y lo primero que hicieron fue mostrar que esa ley del cielo ya estaba impregnada en él. Por ejemplo, no vamos a leer todos los textos, pero Jacob, después de que Dios lo libra, ¿verdad?, de su hermano Esaú que venía a matarlo, en agradecimiento Jacob hizo un altar y dice, este lugar será por señal y de todo lo que tú me das, el diezmo apartaré. Abraham, cuando entrega en su mano Dios a todos los enemigos que se habían llevado prisioneros a su sobrino y los entrega en su mano y los derrota, dice que al regreso se encuentra con Melquisedec. ¿Y qué es lo que hace Abraham? ¿Qué dice Abraham? Entregó todos sus diezmos. Zaqueo era un publicano, una persona odiada porque era un hombre judío que traicionando a su pueblo se convertía en cobrador de impuestos del Imperio Romano. Pero si los romanos le decían tienes que cobrarle $100, él decía no, tienes que pagar 200 a sus propios conciudadanos judíos, por eso lo odiaban. Y lo odiaban los judíos porque lo consideraban traidor y lo odiaban los romanos porque lo consideraban una persona no digna de confianza porque se vendía por dinero. O sea, era odiado por todo el mundo. Cuando Jesús llega a su casa, Él dice, si a alguien yo he estafado, le voy a devolver 4 veces. Y la mitad de mis bienes la voy a vender y a repartirla a los pobres. Al joven rico Jesús le dijo lo que tenía que hacer, no lo hizo. A Zaqueo no le dijo absolutamente nada, pero la ley del cielo se impregnó en él, que lo mostró con su actitud. Tantas veces hablamos del diezmo y pareciera que no entendiéramos. ¿Será que no hemos entendido el diezmo o no hemos entendido cuál es la ley del cielo? Y no hemos recibido al autor del diezmo, que es Cristo. El cielo lo dio todo. Dios nos ha dado un mundo perfecto que el pecado lo ha distorsionado. Pero a pesar de eso es un mundo tan hermoso. Imagínense cómo será aquel que Dios nos promete darnos después. Dios nos da la salud, nos da trabajo, nos da tantas bendiciones y solamente pide que nosotros mostremos amor a Él a través del diezmo, a través de ofrendas. Y como decía anoche, el mundo cristiano muchas veces ha sido utilizado por Satanás, ¿para qué? Para que se hable en contra del diezmo. ¿Por qué? Porque cualquier persona que habla bonito se convierte en pastor, forma su iglesia, vive del diezmo y algunos viven muy bien. Y ese no es el plan de Dios para el diezmo. Afortunadamente nuestra iglesia tiene una forma de administrar los diezmos tal como era la forma de los levitas.
Todo lo que venía, ¿verdad? Los levitas no tenían posesión en Canaán, por cierto, ¿no? Ellos vivían de las ofrendas y vivían de los diezmos, de las primicias. Por eso no tenían posesión. Pero entre ellos mismos lo administraban y lo compartían. En los tiempos actuales, y Dios le mostró a Ellen White cuál debía ser la forma de administrar los diezmos. Los diezmos son enteramente para la predicación del Evangelio. Y hay una institución que es la máxima, que es la Conferencia General o la Asociación General. De allí vienen divisiones, de allí vienen uniones o conferencias, hasta que llegan a la iglesia. El diezmo no se queda en la iglesia. Se va a la organización y la organización la administra equitativamente. Por eso no habrá un pastor adventista que tenga un mejor sueldo que otro, a menos que tenga, de acuerdo a las leyes de los países, pues por los años de servicio tenga más beneficio, que eso es diferente. Miren lo que pasa en el mundo cristiano, que no se administran los diezmos como debe ser. Un pastor que pertenece a una iglesia donde hay 500 miembros, por decir, y vive de los diezmos, imagínense qué forma de vida tiene en relación a un pastor donde hay apenas unos 20 personas. Ese pastor no va a querer estar en esa iglesia, sino que va a querer estar en la de 500. Por otro lado, como ellos viven de los diezmos, las verdades que van a predicar no son las que el pueblo necesita, sino las que ellos creen que el pueblo debe escuchar para mantenerlos allí y que no se le vayan. Se le retira un peligrés, pues se le baja su ganancia. Y ese no es el plan de Dios. Por eso se distorsiona y por eso muchas personas hablan del diezmo, la mala administración y de que se están enriqueciendo los pastores, cuando ese no es el plan de Dios. Dios dijo que aquellos que predican el Evangelio vivan del Evangelio, no enriquecerse con el Evangelio. Y yo me siento orgulloso de que nuestra iglesia tenga la mejor administración respecto a los diezmos. Todo es claro y todo es transparente. ¿Cómo estamos cuidando nosotros, aparte de los tesoros, cómo estamos cuidando nuestro tiempo y nuestro cuerpo? Por asunto de tiempo no vamos a poder mostrar los textos, pero por ejemplo, Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Esa decisión pudo haberle costado la vida, pero él sabía que su cuerpo era templo del Espíritu Santo. Y por más que eso se diga en el Nuevo Testamento, ya en el Antiguo Testamento también se creía. Y una prueba de eso es Daniel y sus amigos. Y fueron mucho mejor que aquellos que comían de todo. Obviamente no eran creyentes. Daniel, a la edad de 80 años, todavía seguía sirviendo en 3 reinos diferentes. Y estaba como joven. Y la gente dice que las leyes de la salud eran solamente para los judíos. A veces se inventan unas cosas que asombran. Vamos a pensar, y ya vamos a terminar. Vamos a pensar de que Dios sí le dio las leyes de la salud. No vas a poder comer los animales limpios y los inmundos. Se los separó solamente al pueblo judío. Ok. ¿Acaso el pueblo judío tenía una digestión diferente a la nuestra? ¿Los creó diferente? No, la misma digestión que ellos tenían la tenemos nosotros. Por lo tanto, lo que les podía ser perjudicial a ellos también nos es perjudicial a nosotros. Pero si Dios nos pide que cuidemos nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo, ¿de qué manera? Principalmente se cuida a través de lo que comemos, de lo que ingerimos. Dicen por ahí que el 99% de las enfermedades entran por la boca. Y todavía seguimos diciendo que Dios no se ocupa de nuestra salud. Y el texto que leímos en Romanos capítulo 15 y versículo 4, lo utilizamos mucho para dar estudios bíblicos, ¿verdad? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Todas estas enseñanzas que están en la Biblia, ¿para quién son? Para nosotros. Pero yo quiero resaltar algo. Pablo está escribiendo que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. En el mundo cristiano, otra contradicción que existe es de que el Antiguo Testamento ya no sirve. ¿Y a qué se está refiriendo Pablo aquí? A las escrituras de antes. El Nuevo Testamento no estaba escrito.
Cuando Jesús dijo que escudriñemos las Escrituras, ¿a qué se estaba refiriendo? Al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no estaba escrito. No con esto quiere decir que el Nuevo Testamento no sirva, sino que tan importante para Dios es el Nuevo como el Antiguo Testamento. Y a menos que leamos el Antiguo Testamento no podemos entender dos cosas. El verdadero plan de la salvación, porque está escrito en el Antiguo Testamento que tiene que ver o tiene relación con Cristo. Y no podemos saber qué es lo que nos espera porque no podemos ni siquiera poder interpretar el Apocalipsis. Porque el Apocalipsis, de todos sus versículos, tiene alrededor de 250 o 300 versículos que se basan en el Antiguo Testamento. Por eso es que la gente no lo entiende. ¿Por qué? Porque si no leemos el Antiguo Testamento no podemos leer, no podemos entender ni el Nuevo Testamento, mucho menos el Apocalipsis. Hermanos, Dios te quiere a ti íntegro, te quiere sano. Dios te quiere a ti apto para el reino de los cielos, te quiere perfecto, y el símbolo de la perfección es alejarnos del egoísmo. Dios no quiere que tú padezcas. Hay un pasaje de Ellen White en el Consejo sobre el Régimen Alimenticio, dice que a veces nosotros oramos por personas que ellos mismos se están matando y que es la oración más difícil de parte de Dios para responder. ¿Cómo puedo orar yo para una persona que tiene cáncer de pulmón si sigue fumando? ¿Cómo podemos pedirle a Dios que nos devuelva la salud cuando nos seguimos matando a través de lo que comemos? ¿Cómo podemos nosotros pedirle a Dios que bendiga nuestro trabajo si estamos por entero dedicados al trabajo y no nos acordamos de Dios? Si a veces nos acordamos una sola vez a la semana. ¿Cómo podemos pedirle a Dios que nos ayude si le estamos robando su día a veces? Si le estamos robando su dinero. El pecado de Adán y Eva, en el momento que comen del fruto, estaban mostrando su apetito, del fruto que no debieron comer, estaban mostrando su apetito y que se estaban adueñando de algo que no les pertenecía. En mi canal hay un tema que se llama el fruto prohibido moderno, y ahí también habla acerca del diezmo y cómo el fruto prohibido de ese entonces es el diezmo actual. ¿Cuántos cristianos, al igual que Adán y Eva, se comieron un fruto que no les pertenecía, actualmente siguen robándole a Dios? Yo sé que no es el caso de acá, pero hermano, seamos conscientes porque Dios quiere bendecirte. Dios dice que todo lo tuyo es bendito. No le entreguemos a Satanás recursos que Dios nos ha dicho que son benditos. Tiempo que Dios dice que es bendito. No se lo entreguemos a Satanás. Devolvámoselo a Dios, que es el autor de todo lo bueno. No importa si en algún momento tú fallaste, Dios quiere que rectifiquemos. Y si estás siendo fiel, Dios quiere que te mantengas así. Y tanto por los unos por los otros, yo quisiera hacer una oración para que Dios nos permita seguir siendo fieles, y si hay alguien que no lo ha sido, puede empezar desde ahora. Así que si alguien quiere orar también conmigo, lo invito a ponerse de pie. Oremos. Bendito y santo Dios, gracias porque tú nos muestras lo que es la ley del cielo y que quieres impregnarla en nuestras mentes, en nuestros corazones. Transforma nuestras vidas, Señor, de manera que seamos como Zaqueo, que podamos mostrar nuestro amor a ti a través del servicio a aquellas personas que no te conocen o aquellas personas que tienen menos que nosotros. Bendice a tu iglesia. Gracias por la fidelidad, Señor, de los líderes, de las personas, de los miembros de esta iglesia. Y si alguno ha fallado, Señor, que tu Espíritu Santo pueda obrar una transformación de manera que podamos ser fieles a ti, para que el día de la recompensa nosotros seamos los que estemos a tu diestra, oh Padre. Bendice a tu iglesia. Bendice a tu pueblo, bendice a las personas que están viendo esta predicación y que están tomando una decisión también a favor de ti. Perdona nuestros pecados. Humildemente te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén.